Ahora sí, ya estamos grabando y vamos a arrancar con la última de este tema de entender el mundo. Efectivamente, la semana que entra arrancamos ya con Irlanda, ¿no? Mm, Que está muy interesante Irlanda, por cierto. Trae, trae muchos puntos muy interesantes, pero bueno, la próxima semana arrancaríamos con eso. Y hoy cerramos con esta de entender Oriente para entender el mundo, ¿no? Este, y bueno, pues es la décima última presentación de este tema. Y más que nada, vamos a hacer un poquito, pues un resumen, un recuento de todo lo que vimos, un análisis de todo lo que vimos para, pues, intentar que quedemos, pues, más o menos claros en este tema, ¿no? De entrada, pues los escenarios futuros, el declive de Occidente, nuevo orden mundial, qué es lo que está y qué es lo que puede suceder con esto, ¿no? La clase de hoy es un poquito análisis y un poquito futurear, pues digamos que con historia viendo y analizando podemos pensar un poco como hacia dónde se están encaminando las cosas. No es que podamos adivinar el futuro, ¿verdad? Sino pues pensar hacia dónde se están encaminando y cuáles son los posibles escenarios que esto nos plantea. Entonces, pues vamos, está en declive Occidente o solamente está cambiando. Vamos a analizar un poquito el ascenso de los otros, China, India, el sur global, ¿no? ¿Qué pasa con este nuevo mundo? Estamos entrando en un mundo multipolar. ¿Cuáles son los puntos de tensión y cuáles son los posibles escenarios que creo que podemos analizar a partir de todo lo que hemos revisado en estas 10 clases? Entonces, pues, 1, 2, 3 y empezamos con nuestro primer punto, ¿no? ¿Está Occidente en declive o solamente está cambiando o qué está sucediendo? ¿Mm? De entrada, lo habíamos analizado desde el principio, desde luego. Nosotros crecimos en un mundo donde Occidente manda, ¿no? Creo que la mayoría de los que, bueno, más bien todos los que estamos aquí, porque no creo que haya nadie anterior al siglo XIX, pues creció más o menos con la idea de este concepto muy claro de un Occidente perfectamente dominante, ¿no? Eh, um, Antes de 1945 ya había un dominio bastante claro de Occidente. Después de 1945, bueno, ya es irrefutable. Pero vamos, antes de 1945 ya era claro un Occidente perfectamente dominante y un mundo con las ideas occidentales, ¿no? Entonces, no solamente crecimos en un mundo donde Occidente manda, además crecimos en el hemisferio occidental, desde luego, en donde pues además nos sentimos cómodos con esta situación, ¿no? Porque no solamente manda, sino que además pues sus ideas, su economía, su forma de vida, pues es lo que nosotros hemos visto y vivido siempre y por ende es lo que nos parece normal, ¿no? Un occidente dominante y un estilo de vida bajo los parámetros y bajo las ideologías que nacieron de Occidente. Eso es lo que para nosotros es normal. Sin embargo, ni es normal ni es eterno, ¿no? Es simplemente un momento histórico y a lo mejor nos toca ver el cambio radical en este momento histórico, ¿no? El hecho de que una ideología domine el mundo, el hecho de que Occidente domine el mundo, no es que sea lo normal y por ende no es que sea eterno. Es un evento histórico en el que nos tocó desarrollarnos y es un evento histórico del que a lo mejor estamos viendo el final. Hablando un poquito de historia, pues si nosotros pudiéramos viajar a los años 1400, o bueno, revisando la historia y viendo la historia hacia los años 1400, Europa no dominaba el mundo.
De hecho, si en 1400 alguien hubiera tenido que apostar por las grandes potencias del momento y si se hubiera tenido que apostar quién está o quién va a dominar el mundo a partir de aquí, la realidad es que el análisis nos hubiera dicho China, el mundo islámico o la India, puesto que en 1400 eran claramente las civilizaciones más avanzadas y las civilizaciones más fuertes, ¿no? China, el mundo islámico o la India. Y esto hacía que Europa fuera una región más, además una región sumamente fragmentada, peleándose continuamente entre ellos y bastante atrasados en muchos sentidos. ¿Qué pasó entonces que de repente las cosas cambian? Bueno, pues pasaron dos cosas muy importantes, ¿no? Primero que nada, fragmentación, competencia y exploración. Y esto aunado claramente a un fenómeno geográfico, ¿no? La realidad es que historia es geografía. ¿No? No, Occidente no es una cultura superior, no, el blanco occidental no es un ser superior, no, no es más inteligente, no, no es más evolucionado, ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente, pues fue el evento geográfico de su momento que le hizo estar en el lugar y en el punto y que hizo que Europa fuera quien diera este giro mundial muy, muy importante, ¿no? Fragmentación europea igual a competencia interna. Esta competencia interna, curiosamente, conduce a la exploración y esta exploración, pues, conduce a los grandes descubrimientos, ¿no? ¿Por qué los chinos no se volvieron exploradores? ¿Eran más tontos los chinos? No. Vivían cómodamente dentro de un imperio chino en donde tenían las necesidades cubiertas y por ende se podían dar el lujo de ver hacia adentro. ¿Qué pasa con Europa? Europa está fragmentada, está en guerras permanentes, no tiene lo que necesita y tiene la necesidad de ver hacia afuera. Y cuando ve hacia afuera, pues a lo único que se puede ver es a los mares. Y cuando ve a los mares, pues empieza este fenómeno exploratorio. El otro punto, desde luego, la geografía. La geografía es clarísima aquí. España y Portugal ven hacia el Atlántico. China ve hacia el Pacífico. Por mucho que consideremos que el Atlántico es un mar enorme, es mucho más chiquito que el Pacífico, ¿no? Entonces, pues encontrar otro continente, encontrar América era muchísimo más fácil partiendo desde Europa. ¿Mm? Y los hombres geniales son producto de las épocas geniales, ¿no? Cristóbal Colón es un genio, sí, seguramente es un genio. Y si no hubiera existido Cristóbal Colón, Europa nunca hubiera descubierto América. No, claro que no. Si no hubiera sido Cristóbal Colón, hubiera sido Vasco de Gama. Si no hubiera sido Vasco de Gama, hubiera sido cualquier personaje patrocinado por Enrique el Navegante o por los reyes portugueses o por los reyes españoles. ¿Por qué? Porque la geografía y la historia estaban en ese momento. Entonces, pues sí, son los que exploran, son los que encuentran y claro, entonces esto es muy importante porque Occidente descubre en el momento preciso en el que puede expandir su ideología, en el que puede expandir su manera de ver y de pensar el mundo. Llega España a América, es el primer gran imperio y que hace exportar toda la forma occidental de ver el mundo a un continente nuevo completito, ¿no? Y atrás vienen los ingleses y atrás vienen los holandeses, ¿verdad? Pero todos con este mismo concepto, con esta misma cultura que se ha ido creando y desarrollando en Occidente, en Europa principalmente, y que ahora ¿qué hacen? Pues expandir esta ideología a un nuevo continente, ¿no? Y luego, ¡pum!, el fenómeno número dos, maravilloso, la revolución industrial. La revolución industrial nace
principalmente en Europa, en Inglaterra, y de ahí se va expandiendo hacia el resto de las regiones europeas. Y no, no es que los ingleses sean mucho más listos que el resto del planeta, es que los ingleses tenían acceso a los yacimientos de carbón. El primer lugar en donde hay carbón en grandes cantidades cerca de las ciudades y cerca de los ríos. Esto es muy importante porque da verdadero acceso al carbón, ¿no? En China había carbón, sí, pero no había la posibilidad de navegación y la posibilidad de movilidad que tenía en ese momento Inglaterra y que tenía en ese momento Europa. Entonces, pues claro, la revolución industrial, ¡paf!, es en Europa, ¿no? Otra vez, la genialidad de la locomotora, por supuesto, pero en el momento en el que se patentó la locomotora, la realidad es que había 10 patentes buscando exactamente lo mismo. Entonces, pues ganó probablemente el primero, pero tampoco es que fuera un genio irrepetible. Es que en Inglaterra estaban los elementos adecuados para que pudieran empezar a nacer las máquinas de vapor y pues ahí nacieron las máquinas de vapor. Y de ahí fácilmente se expandieron por toda Europa. Y esto pone de repente a Europa en una posición completamente nueva entre el siglo XV y el siglo XVIII. Europa le da un vuelco absoluto a toda la historia que se había venido desarrollando durante muchísimos siglos, ¿no? Y paz, pues ante este cambio, ante este giro excepcional que da el mundo, lo que eran las grandes potencias mundiales, China, el mundo islámico y la India, pues empiezan a perder esa importancia, empiezan a perder esa notoriedad y Europa la empieza a ganar y Occidente la empieza a ganar, ¿no? Entonces, el secreto para todo esto fue el carbón. Antes del carbón, el crecimiento humano era lento. La energía venía principalmente del músculo humano, del músculo de animales, ¿no? O del viento y el agua, pero esto pues tiene un límite muy especial de crecimiento. El viento no se puede manipular. El viento no se puede garantizar. Entonces, claro, con barcos de vela, los españoles llegaron a América, ¿verdad? Con barcos de vela. Y eso es otro factor geográfico bien interesante. Las corrientes que existían y que existen y que movieron a los barcos en cierta forma no del todo voluntaria y que los arrastraron para que pudieran llegar hasta las costas de América, ¿no? Como que todo estaba pues como que todo estaba puesto para que así sucediera. Este, entonces, durante miles de años el crecimiento humano es muy lento por esto, porque se depende del músculo, del viento, del agua, ¿no? Todo tiene un límite. Pero de pronto, ¡pum!, Inglaterra encuentra algo completamente nuevo, el carbón. Y después del carbón vendrá el petróleo, que esa es otra historia muy interesante, desde luego, porque decimos, ok, Europa evolucionó porque el carbón estaba principalmente en Inglaterra y principalmente en Europa, y de ahí lo pudo desarrollar y crear la revolución industrial. Y después el petróleo no estaba necesariamente en Inglaterra o en Europa, ¿verdad? El petróleo está en otros lugares, ¿sí? Sin embargo, para cuando el petróleo es el nuevo gran descubrimiento, Europa tiene la ventaja de haber dado un salto evolutivo importante y entonces se encuentra en una mejor situación exploratoria y en una mejor situación armamentística. Lo que hizo que inmediatamente Europa dijera, hay que dominar Oriente, hay que dominar estas regiones en donde hay petróleo antes de que el petróleo los haga a ellos verdaderas superpotencias. Y tuvo esa ventaja también muy interesante, ¿no? Pero entonces, pues es el carbón y es el petróleo.
¿Qué significa el carbón? Básicamente que el ser humano deja de depender de sus propios límites, ¿no? Ocurre algo brutal: producción masiva, transporte rápido, armas poderosas, ejércitos más eficientes. O sea, todo este empuje de la máquina, claro, todo este empuje de la máquina sí también empuja el intelecto, porque al tener maquinaria que genera producción masiva, tenemos que encontrar mercados más grandes. Al encontrar mercados más grandes, tenemos que encontrar mejores métodos para movilizarnos. Ah, esto viene otra vez de la misma máquina. Adaptamos las máquinas de vapor a los barcos, a los trenes y a todo lo que sea necesario para podernos movilizar de una forma mucho más rápida, pero esto también nos obliga a organizar todo este movimiento, ¿no? Y sí, los ejércitos más eficientes, con mejores tácticas de guerra, curioso, no provienen de una mente excepcional, provienen de una necesidad muy clara. Tenemos una posibilidad de movilización que antes no teníamos, y entonces tenemos que reordenar nuestro mundo a esta nueva posibilidad de movilización, ¿no? Y entonces sí, nos trae nuevos órdenes, nos traen nuevas ideas, ¿no? Pero básicamente, pues sí, historia es geografía y momento. Y pues ese momento lo aprovecha Europa perfectamente bien, y pues rápido tiene ejércitos más eficientes. Y si en el siglo XV Europa empieza con la colonización del mundo, y empieza con el descubrimiento de América y con la expansión de España para convertirse en el primer gran imperio de la humanidad. Para el siglo XIX no hay un país europeo que no tenga colonias y que no esté desarrollando un entorno imperial. Europa no solamente se vuelve más rica, se vuelve más poderosa que el resto del mundo. Y pasa lo inevitable en la historia de la humanidad: el que puede, domina, ¿no? Esto es otro inevitable en la historia de la humanidad: el que puede, domina, el que tiene la posibilidad, domina. ¿No? Ay, malditos españoles abusivos, el que tiene la posibilidad domina. En su momento fueron los españoles, en su momento fueron los portugueses, en su momento fueron los ingleses, en su momento fueron los alemanes, y en su momento podrán ser los chinos, porque el que tiene la posibilidad de dominar, domina. Llega el siglo XIX, decíamos, y pues ¿qué tenemos? El Imperio Británico está en todos lados. Pero no solo el Imperio Británico, Francia está expandiéndose. La colonización de África, el control sobre los territorios asiáticos, ¿no? Entonces, todas las potencias europeas se están expandiendo, están entrando, están explorando, están dominando. ¿Por qué? Porque pueden. No, los europeos no fueron más abusivos, tuvieron su momento clave y simple y sencillamente pudieron dominar, y como pudieron dominar, pues dominaron. Y lo que sucede con el dominio es muy interesante, ¿no? Europa no solamente domina territorios, domina el comercio, domina las rutas y domina las reglas del juego. Y no solamente exporta poder, exporta su forma de pensar, ¿no? Exporta su forma de pensar, que pues probablemente sea la que más nos gusta a nosotros porque es con la que crecimos. Y por ende, tenemos la plena convicción de que es la forma correcta de pensar. Y punto, san, se acabó, ¿no? ¿Qué exporta en su forma de pensar? El Estado moderno, el capitalismo, la ciencia, la educación. Ujú.
Eh, Todas estas son ideas europeas y son ideas europeas que se desarrollaron en los momentos específicos de Europa, ¿no? Pensémoslos de una forma muy simple. El pensamiento europeo viene de las enseñanzas grecorromanas, definitivamente. La primera democracia que nosotros entendemos y estudiamos es la democracia griega, ¿no? Grecia, es el primer lugar en donde existe una democracia incipiente, por supuesto, no una democracia como la que conocemos nosotros bajo ninguna circunstancia, pero sí una democracia incipiente en donde el pueblo tiene voz y voto. ¿No? En donde la gente puede opinar y puede pedir cuál es la forma que mejor le acomoda de gobierno. ¿Sí? Este, este mundo romano es exportado a Roma. Cuando Roma conquista, este mundo griego, perdón, es exportado a Roma. Cuando Roma conquista Grecia, Grecia conquista Roma. Es curioso. ¿No? Roma conquista militarmente, pero la ideología que domina es la ideología griega. Y Roma además le aporta estructura, por supuesto, le aporta una estructura en el derecho romano que sigue siendo la base del derecho de la mayoría de las democracias del mundo, ¿no? Entonces, pues, le da estructura con el derecho romano, le da estructura con las instituciones romanas. Por supuesto, en Grecia y en Roma viene perfectamente implícito la... el pensamiento judeocristiano. Y el pensamiento judeocristiano no es necesariamente la religión íntegra como tal. El pensamiento judeocristiano que tiene un componente muy importante de defensa de la vida, que tiene un componente muy importante de responsabilidad del individuo. Y ante estos conceptos también la democracia fácilmente se desarrolla, ¿no? Este, y a eso se van sumando fenómenos lógicos. Para las grandes exploraciones se necesitan grandes inversiones. Los reyes no tienen necesariamente el dinero. Los reyes tienen el poder, pero no tienen el dinero. El dinero empieza a surgir de una clase burguesa que se va desarrollando a partir del comercio y que tiene grandes posibilidades de invertir y que finalmente se hace una pregunta clave importantísima. Si yo invierto, si yo coopero y si yo ayudo para mantener este régimen, pues ¿por qué no lo vamos a mantener bajo mis reglas? Y eso genera democracia, ¿no? Eso genera yo como pago mis impuestos, como invierto en esta nación, como sostengo los métodos de gobierno y ejército que existen, tengo derecho a opinar. Y por supuesto, la democracia primero es claramente sensataria. ¿Quién tiene derecho a opinar? El que tiene dinero, ¿no? Y luego se va volviendo poquito a poco popular, ¿no? Hasta que llegamos a una democracia universal, ¿no? Y todos estos términos occidentales, pues Occidente los empieza a exportar. Y de repente, pues entra un nuevo jugador en todo este concepto, que es Estados Unidos. ¿No? Básicamente, ¿qué es Estados Unidos? Estados Unidos es herencia europea con recursos enormes. ¿No? Estados Unidos trae perfectamente toda esta estructura, toda esta herencia de los europeos, la concepción judeocristiana, el bueno, las ideas de democracia, de hecho, es donde más crecen. Estados Unidos es el primer país que nace plenamente como una república, ¿no? Pero todas las ideas estadounidenses son ideas que vienen importadas perfectamente de Europa. Son las ideas europeas. Y básicamente con recursos enormes. ¿Por qué? Porque geográficamente los tiene. ¿No? Estados Unidos nace como un país en proceso permanente de expansión y ese proceso permanente de expansión nunca lo ha perdido de su mente. ¿Mm?
Eh, el propio nombre Estados Unidos, Estados Unidos. Ellos no se llaman Estados Unidos de Norteamérica, no, ellos se llaman Estados Unidos. O sea, todos los estados que se unan son bienvenidos, ¿no? Y a veces se unen por las buenas, y pues a otros los vamos uniendo porque podemos, porque el que puede dominar, domina, ¿no? Y que tiene muchos recursos económicos porque su geografía así se lo permite, porque tiene petróleo, porque tiene todo tipo de recursos naturales y que no tiene las guerras europeas. No tiene guerras en su territorio y entonces, pues para el siglo XX, Occidente no solamente es fuerte, es plenamente dominante, ¿no? En el siglo XIX y XX, claramente este Occidente dominante es principalmente Europa, pero el siglo XX traerá el giro definitivo, ¿no? Estados Unidos nace a la vida independiente en el momento oportuno para montarse a la revolución industrial, tiene grandes recursos para hacerlo y además, pues entre 1918 y 1945, Europa decide autodestruirse. Y mientras Europa decide autodestruirse, Estados Unidos decide aprovechar esta oportunidad y pues si ya era una potencia que estaba convirtiéndose en una potencia dominante, pues claramente dominar más, ¿no? ¿Mm? No, esto no pasa porque Occidente fuera mejor por naturaleza. No pasa porque sean más inteligentes, no son superiores, simplemente pues es una combinación histórica muy específica de recursos, tecnologías, circunstancias y oportunidades. Esto es clave, porque si algo es histórico, también puede cambiar, puesto que así como en un momento oportuno de la historia, Occidente se convirtió en la potencia dominante, en un momento oportuno de la historia, esto puede cambiar dramáticamente, ¿no? Y pues eso es de lo que hablamos y lo que vemos hoy. Cuando hoy hablamos de China creciendo, de la India avanzando, de países ganando peso, no es que estemos viendo algo raro, es que estamos viendo el proceso de la historia en movimiento, ¿no? La historia sigue, el mundo sigue cambiando, la naturaleza del humano sigue siendo pues la de crecer, dominar, ¿no? Y lo que estamos viendo, pues, es esa historia en movimiento. Entonces, Occidente no nació dominando al mundo, llegó ahí en un momento muy específico de la historia. Y los cambios en este momento específico de la historia, pues nos pueden empezar a cambiar ciertas reglas del juego. El punto más alto es el orden posterior a 1945. El orden posterior a 1945, sí, es el momento donde Occidente no solamente es sumamente poderoso, sino que por primera vez se puede dar el lujo de definir cómo debe de funcionar el planeta, ¿no? Aunemos a esto, por supuesto, que todos los avances tecnológicos que se han ido desarrollando, pues han ido haciendo esta posibilidad también, ¿verdad? El imperio chino del siglo XIV era poderosísimo, pero ningún país poderosísimo tenía la capacidad de poner reglas en el mundo entero, porque la tecnología no lo permitía. Entonces entramos a 1945. Europa está devastada, las ciudades están destruidas, la economía está colapsada, hay millones de muertos. Pero hay un país que sale completamente distinto de este proceso y ese país es Estados Unidos. Estados Unidos se dio el lujo de decidir quién ganaba la guerra.
¿Por qué Estados Unidos se dio el lujo de decidir quién ganaba la guerra? No, no porque los gringos fueran superpoderosísimos, no, no porque los gringos sean los mejores de este planeta, no, por supuesto que por nada de eso. Estados Unidos se dio el lujo, ¿por qué? Porque tenía la tecnología necesaria, porque tenía los avances, porque tenía el potencial económico y además porque entró en la guerra cuando todos los combatientes estaban destruidos y agotados. ¿No? Entonces, la verdad es que es muy fácil. Estados Unidos entró a darle el último, el último empujoncito, ¿no? Alemania estaba agotado, Japón estaba agotado, pero Inglaterra estaba agotado. Francia estaba agotado. O sea, Estados Unidos se podía dar el lujo de entrar a la guerra y dar el último golpe para que el bando que ellos escogieran ganara. Y el bando que ellos escogieron fue el bando de los aliados de Inglaterra y Francia, ¿no? Y desde ahí, pues logran imponer la victoria y desde ahí logran también empezar a imponer las reglas, las nuevas reglas del mundo, ¿no? Más o menos acordándolas con Europa, por supuesto, vienen las cumbres en las que se juntan Churchill, ¿qué? Roosevelt y Stalin, ¿no? Este, y vienen todas estas conferencias en donde entre ellos más o menos dialogan esta nueva forma de estructurar el mundo. Por supuesto, ya para ese momento Stalin es el elemento incómodo en toda esta ecuación, porque Stalin no trae, Rusia no trae el prototipo occidental europeo. Claro, no es que las ideas comunistas no sean europeas, ¿verdad? Las ideas comunistas son muy europeas, ¿no? Pero se desarrollaron principalmente en países más hacia el oriente, en Rusia y después en China, ¿no? Y desde luego demostrando los grandes errores de la teoría marxista, porque el primer concepto de la teoría marxista era que un país primero tenía que industrializarse para de la revolución industrial brincar a la revolución del proletariado. Y curioso, ¿cuáles son los países en donde la revolución comunista triunfa? Rusia y China. Ninguno de los dos era una potencia industrial. Ninguno de los dos era una potencia industrial y esto es muy importante. La teoría marxista nunca se dio como según Carlos Marx tenía que suceder, ¿no? Lo que sí eran países con un absolutismo radical. ¿Y qué pasó con esos países? Brincaron de un absolutismo radical a otro absolutismo radical, ¿no? Brincaron de sus monarquías cerradas a un comunismo que tampoco permite el debate, la discusión, ni la democracia, puesto que un país en donde solamente puede existir el Partido Comunista, por mucho que convoque a elecciones cada X tiempo, no tiene nada de democrático. En fin, pues nace Estados Unidos, nacen estas nuevas ideologías, desde luego, inmediatamente hay conflicto con Stalin y con el comunismo, pero por el momento pues no queda más remedio que pues integrarlo más o menos a todo este concepto, ¿no? Ujú. Y Estados Unidos no solamente gana la guerra, sale fortalecido, sale con su industria intacta, sale con una economía creciente, sale con un poder militar en su punto más alto y además sí, sale con la legitimidad necesaria. Es el país que ayudó a derrotar a los nazis. Y esta legitimidad Estados Unidos la supo explotar muy bien en su momento, ¿no? No como el estúpido de Trump que ahorita les dice a los europeos que si no fuera por Trump todos hablarían alemán, ¿verdad? Este, ¿no? Sabe explotarla con dirigentes inteligentes de su momento y pues sí, esta legitimidad de Estados Unidos la aprovecha perfectamente, ¿no? Eh,
parte del show maravilloso que crea Estados Unidos para acabar de darse esta legitimidad son los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio. Los aliados no hubieran soportado un juicio como los de Nuremberg o los de Tokio, hubieran salido culpables de todo tipo de crímenes, puesto que eran tan bestias como los nazis. Pero saben perfectamente aprovechar su momento histórico, crean este show perfecto para enseñarle al mundo que sí hay un culpable, que sí están los buenos y los malos, y por supuesto los aliados fueron los buenos y los otros fueron los malos. Entonces hay que juzgar a los malos y hay que encarcelarlos y hay que condenarlos a muerte, pero con juicios visibles, ¿no? Por cierto, vean la película de Nuremberg, es maravillosa. Ujú. Este, Todavía está en el cine, no le apostaron ni 2 pesos cuando salió, sin embargo se ha mantenido y se ha mantenido y se ha mantenido y se ha mantenido porque es obvio que la gente todavía la quiere ver. Entonces véanla, es maravillosa. Este, Se legitima perfectamente y aprovecha esta legitimidad. Y entonces viene el punto clave. No solamente gana la guerra, organiza la paz. Y aquí es donde Occidente, ya claramente liderado por Estados Unidos, desde luego, hace algo muy inteligente. Convierte su poder en sistema. Y nacen instituciones que hasta hoy siguen marcando el mundo, cada vez un poco más inútiles, pero bueno, la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿no? Y con esas instituciones, Occidente, ya claramente liderado por Estados Unidos, en cierta medida le impone sus reglas al mundo. Le impone al mundo las reglas de democracia y libre mercado, ¿no? Porque para que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial apoyen a un país, este país tiene que aceptar las condiciones bajo las que estos organismos operan, y las condiciones bajo las que estos organismos operan pues son claramente las instituciones que provienen de este modelo occidental. ¿Qué hacen esas instituciones? Marcan las reglas del juego, marcan cómo se negocia, marcan cómo se financia y marcan cómo se resuelven los conflictos. Estas reglas están hechas desde una visión occidental. Por ejemplo, economía de mercado, comercio global, concepto de Estado-nación, diplomacia internacional, ¿no? El mundo empieza claramente a operar bajo esta lógica, ¿no? Y aunque no todos estén de acuerdo, todos tienen que jugar más o menos bajo esas reglas. Sí, el mundo a partir de este momento se divide en dos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero incluso aquí hay algo interesante. Aunque hay dos polos, el sistema global sigue siendo profundamente influido por el modo occidental. Sigue siendo profundamente influido por Occidente. ¿Mm? Y cuando, sí, varios años después, 70 años después, cae la Unión Soviética en 1991, pues ya ni siquiera hay una competencia real. Entonces llega ese momento histórico súper particular, el mundo unipolar, un solo centro de poder dominante, Estados Unidos, ¿no? Y aquí es donde muchos pensaron en llegamos al fin de la historia, ¿no? Llegamos al fin de la historia no significa el fin de la humanidad, por supuesto, y si lo analizamos desde hoy, pues entendemos que el concepto mismo era absurdo, ¿no? Pero en los 90 pues fue así como, wow, sí, el fin de la historia, llegamos, ya lo entendimos, es el modelo occidental, ese es el que sirve, ese es el que debe de funcionar.
¿no? Y entonces ahora lo único que tenemos es que esperar a que poquito a poco todos los países vayan entendiendo, ya cayó la Unión Soviética, ya entendimos que la otra mitad del mundo estaba mal y que no pensaban de la forma correcta, puesto que su sistema se cayó, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué tiene que pasar? Pues que todo el mundo tiene que virar hacia este modelo democrático occidental de mercado libre. No, por supuesto que no fue así. No llegamos al fin de la historia, nos tardamos un poquito en darnos cuenta, pero para el 2001 nos lo dejan clarísimo, ¿no? No existe un solo modelo mundial y ese modelo mundial no se va a imponer. La historia nunca se acaba, ¿no? La historia nunca se acaba porque ese orden que parecía definitivo empieza, poquito a poco, a mostrar sus grietas. Empieza poquito a poco a demostrar que pues tampoco es perfecto, que a lo mejor nos trajo muchas cosas, que a lo mejor nos gustó, que a lo mejor es con el que más cómodos nos sentimos, por lo menos yo, pero no es perfecto. Y como no es perfecto, pues empezarán a surgir contrapartes que se cuestionen sobre este modelo y sobre todo que se cuestionen más claramente sobre el modelo de dominación mundial, sobre el bloque unipolar, sobre un Estados Unidos que maneja a su antojo todas las reglas del juego, ¿no? Y en el mundo no existen los santos, ni los países, ni las personas. Bueno, algunas personas podríamos pensar que a lo mejor sí, este, pero es obvio, un Estados Unidos dominante, pues verá principalmente por el beneficio de Estados Unidos. Después de 1945, Occidente no solo dominó el mundo, sino que diseñó el sistema en el que el mundo funciona. La pregunta interesante no es cómo se construyó ese orden, sino es qué pasa cuando los otros ya no quieren jugar bajo esas reglas, que pues yo creo que es claramente lo que estamos viendo hoy. Un mundo que empieza a decir, pues ya no nos gustan tanto las reglas de Occidente, ya no nos gustan tanto las reglas de los gringos y además, curioso, al mismo tiempo que el propio Occidente entra claramente en una crisis de identidad muy profunda. Entonces, ¿cuáles son estas situaciones? ¿Cuáles son estas grietas del sistema? ¿No? Pues la primera grieta es el desgaste interno. Occidente claramente empieza a tener problemas dentro de sí mismo. Y esto lo vemos en la polarización política que se está viviendo, en donde los extremismos están triunfando, ¿no? Y cuando los extremismos triunfan, solamente nos dicen algo. La gente está enojada. ¿No? La gran pregunta o el gran dilema y la parte más compleja de entender es ¿por qué estamos tan enojados? ¿No? ¿Por qué estamos tan enojados? Y los que están enojados son las clases medias, ¿no? El enojo proviene claramente de las clases medias y esas clases medias son dominantes. Y este enojo genera polarización. Este, una polarización política brutal, en donde los extremos se vuelven cada vez más extremistas. Crisis de confianza en las instituciones, el nuevo populismo, tanto de izquierda como de derecha, que por debajo del agua lo que nos está vendiendo es dictadura. No importa si es Trump, no importa si es ¿cómo se llama el húngaro que acaba de perder las elecciones? ¿Nadie se acuerda? Bueno, pues ese güey al ratito nos acordaremos. No importa si es Ay, ahora sí me está persiguiendo el alemán violentamente, el del Salvador, Bukele, que además me cae bien, pero claramente lo que está promoviendo Bukele es la dictadura, ¿no? Es la dictadura o de izquierda o de derecha, ¿no?
no importa. Básicamente este populismo que poco a poco nos dice: no permitamos que el otro opine, porque ese otro lo único que quiere hacer es arruinar el país. Ese otro es malo, ese otro no entiende. O es malo o es tonto. Son las únicas posibilidades, ¿no? Este personaje que no piensa como nosotros, solo hay dos posibilidades: o es malo o es tonto. ¿No? Entonces empiezan a promover claramente la dictadura. Hay una crisis de confianza en las instituciones, debates cada vez más radicalizados y sociedades cada vez más divididas, ¿no? La primera grieta, ahí está, es el desgaste interno, que es brutal. La segunda grieta, el peso económico relativo, ¿no? Durante décadas, Occidente concentró la mayor parte de la riqueza global. Pero eso también empieza a terminarse. Ese peso se está repartiendo. China crece, India avanza y otras economías emergen. La tercera grieta es la pérdida de legitimidad. Durante mucho tiempo, Occidente tenía poder y tenía autoridad moral. ¿Por qué? Porque eran los grandes defensores y promotores de la democracia, de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Hoy esa autoridad empieza a cuestionarse, ¿no? A cuestionarse por muchas razones: intervenciones militares polémicas, doble discurso, aplicación selectiva de las reglas, desde luego, ¿no? Que empiezan claramente a cuestionar si verdaderamente pues existe esta legitimidad. Y pues eso claramente tambalea el terreno. Y a las grietas actuales, por supuesto, tenemos que sumarle el ascenso de los otros. El ascenso de los otros que lo vemos China, desde luego, ¿no? Lo vemos claramente en China, una ideología completamente diferente a la ideología occidental que nosotros estamos acostumbrados bajo un régimen de partido comunista, pero principalmente menos libertad a cambio de más orden. ¿No? China, qué barbaridad, es una dictadura terrorífica en donde el Estado gobierna con una violencia terrible, mientras Donald Trump manda callarse a los medios de comunicación, mientras Bukele propone la reelección indefinida de su persona, ¿no? Entonces, pues hay esta desconfianza en las autoridades, esta desconfianza en las instituciones, y esta desconfianza en las instituciones al final del día nos dice eso, nos dice menos libertad a cambio de más orden. Y China es eso: menos libertad a cambio de más orden, ¿no? Ya de comunista no tiene nada en cuestiones de economía de mercado. La economía de mercado, China claramente está abierto al mercado internacional, pero curioso, sin perder poder político, ¿no? Y China, pues que viene con estrategia, con tiempo, con una economía muy fuerte. La India, la India es el otro elemento interesantísimo en este juego, que viene calladito, ¿no? Que viene sin hacer ruido, que viene sin confrontarse con los otros países, pero que claramente tiene un crecimiento brutal, ¿no? Económico y demográfico. Ujú. Este, y el otro elemento bien interesante es el sur global. ¿No? Brasil y Sudáfrica, principalmente los más ruidosos en este crecimiento, pero en realidad son las economías del sur las que también empiezan a tener algún crecimiento interesante, y que tienen un poder muy especial en esta nueva multipolaridad que están haciendo, que ahorita lo vamos a ir analizando. Entonces, pues es el ascenso de los otros, ¿no? Decíamos el primero, China, ¿no? China, para entender a China también hay que cambiar el chip completamente, ¿no? Nosotros solemos pensar en China como la nueva potencia
y los chinos no se ven a sí mismos como nuevos. De hecho, otra vez, si nosotros analizamos la historia, China no está emergiendo, China está regresando. Se tardó mucho en regresar, pero básicamente China está regresando. Durante gran parte de la historia, China fue uno de los centros del mundo. Una economía enorme, tecnología avanzada, cultura sofisticada, un estado organizado desde hace siglos. Y aquí entra un concepto fundamental que ya lo habíamos platicado, desde luego. China está siendo la potencia, China está creciendo, China es un imperio funcional que, claro, al ser este imperio funcional que le está yendo bien, no se da cuenta de los cambios que vienen y no da los giros necesarios, no tiene el acceso a los cambios tecnológicos y pues sí, de repente cuando se dan cuenta, los ingleses los están invadiendo, ¿no? Y viene este concepto muy importante que es el siglo de la humillación. Y eso es muy importante porque China así lo entiende en su historia. El siglo de la humillación. En el concepto histórico que los chinos entienden, ellos eran la gran potencia y de repente Occidente los humilló. Y como Occidente los humilló, ahora ellos tienen que levantarse y ahora ellos van a humillar a Occidente. ¿Mm? El siglo de la humillación, 1839 a 1949, ¿no? Que China pasa de ser una potencia a ser un objeto del sistema. Y esto deja una marca muy profunda que China no olvida. Y avanzamos al siglo XX. Después de décadas de caos, llega al poder Mao, 1949. Y China hace algo interesantísimo. Se cierra, controla su economía, limita su influencia externa y se reorganiza internamente. El costo fue brutal, el costo fue monstruoso y nosotros en nuestro concepto histórico entendemos a Mao como un monstruo, pero los chinos no. Los chinos entienden que se hizo lo que se tenía que hacer para que China pudiera surgir. En la historia de China no se odia a Mao, se venera a Mao, ¿no? Este, el giro más fuerte viene después, desde luego, viene con Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, que en los años 80 es el personaje que dice, no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que case ratones, ¿no? O sea, sí, básicamente lo que está diciendo Deng Xiaoping es, pues no importa si el sistema, si nos mantenemos en el sistema económico comunista o si nos abrimos a la economía global, lo que importa es que la economía nos funcione para nosotros, ¿no? Y entonces la estrategia de la apertura económica sin perder control político. Esto es clave. China no le copia a Occidente, China adapta lo que le sirve. ¿No? China sí toma mucho de Occidente, desde luego. China entiende las reglas del libre mercado y la utilidad que para ellos pueden tener este libre mercado. Pero así como sí se une al libre mercado, no se une a los conceptos democráticos. Entonces, lo que hace China es algo interesantísimo. Hace una apertura económica, pero no pierde el control político. Sí, probablemente esto hace que China no sea el lugar más atractivo para invertir, porque al no tener una libertad democrática no existe una certeza clara. Al tener un partido plenamente dominante, nos queda claro que las reglas del juego pueden cambiar mañana, porque el nuevo líder decidió que las reglas del juego tienen que cambiar y punto, y se acabó, ¿no? Pero de todos modos ha sabido hacer
el mercado lo suficientemente atractivo para que finalmente se acepte este riesgo y China se convierta en un país muy atractivo para las inversiones, ¿no? Ujú. Pues adapta lo que le sirve. El resultado, un crecimiento económico acelerado, una industrialización masiva y una inserción en el comercio global. Y en pocas décadas China pasa de ser un país pobre a ser una potencia global. Occidente le ha exigido en múltiples ocasiones a China que ponga candados y defensas claras contra la piratería. Y durante mismas décadas China les ha dicho, sí, sí, ahorita las ponemos, espérennos sentados, ya merito, ¿no? Y por supuesto que no, porque la propia China copia todo lo que le llega, usa la tecnología de lo obvio y la usó Japón en su momento. ¿Cuál es la tecnología de lo obvio? Me traigo la tecnología de los otros países y la adapto y la mejoro y la reinvestigo y la rehago y la rearmo. ¿No? Sí, China utiliza el espionaje industrial de una manera impresionante, pero el propio Occidente se lo lleva a casa. Además, el gobierno chino también financia a una multitud de chinos que se van a estudiar y a trabajar a los países occidentales y que tienen la misión de entender nuevas tecnologías, de analizar avances importantes de Occidente y llevarlos a China. Y luego China, con la tecnología de lo obvio, le da la vuelta y avanza más a prisa que Occidente, ¿no? Entonces, pues sí, en un cuestión de nada, China pasa de ser un país pobre a ser una potencia global. No compite como Occidente. Tiene su propia manera de hacer las cosas. No llega con amenazas de guerra, no llega con portaaviones, no llega con discursos ideológicos, llega con comercio, llega con inversión, llega con infraestructura, ¿no? Y con algo que Occidente no tiene, que es paciencia, tiempo, calma. Este, no acepta las reglas occidentales, las adapta, toma algunas para convertir a China en un lugar interesante para invertir, pero en otras cosas deja muy claro que China no va a cambiar. Y aún así Occidente dice, híjole, pues cada vez es más necesario voltear hacia China, ¿no? Ujú. Y bueno, si Mao da el primer cambio al cerrar China, organizarlo desde adentro y empezar un proceso hacia una industrialización forzada. Luego Deng Xiaoping dice, vamos a tomar lo que nos funcione de Occidente y vamos a abrir la economía china, pero vamos a aprovechar todo lo que nos llega desde Occidente porque no vamos a perder el control político. Y finalmente, pues sí, llega un Xi Jinping ya con toda esta infraestructura armada, con un poder increíble y con la misión clara de cerrar ya este círculo y llevar a China a ser una potencia dominante. China no está desafiando el sistema, está aprovechando el sistema para regresar al lugar que ya tuvo. ¿No? Cuando vemos a China hoy, no estamos viendo el nacimiento de una potencia, estamos viendo el regreso de una civilización al centro del tablero. Y la pregunta clave es qué tan preparado está el mundo para este regreso. El otro jugador súper interesante en este tablero nuevo es la India. La India que viene calladita, ¿no? No hace ruido. Es un actor súper discreto, pero igual de importante. No confronta, no pelea, no hace ruido. Ahí va despacito, ahí va con calma, ¿no? No impresiona, pero avanza y avanza y avanza y avanza. No hace ruido como China, no confronta directamente con las otras potencias, simplemente está creciendo todo el tiempo. Eso es lo que está haciendo la India, entrar en un proceso de crecimiento permanente, sí, con una desigualdad económica monstruosa, pero no importa.
¿Por qué es tan importante la India? ¿No? Primero, algo muy simple, gente. Hoy por hoy la India es el país más poblado del mundo, con poquito más de 1.400 millones de personas. Es una locura. ¿No? El proceso electoral de la India dura un mes completo. Es imposible que toda la población de la India vaya y vote en un día. ¿Y China cuántos habitantes tiene? China le anda pegando a los 4.000 millones, pero la extensión territorial es muchísimo más grande. Pues sí, pero de todas maneras hay que darles de comer a todos. Ah, sí, claro, pero tiene más territorio y más recursos. Y el otro dato bien importante de la India es que su población es joven. La población de China está envejeciendo. China ya empieza a tener un problema fuerte de De longevidad. estabilidad demográfica y de envejecimiento poblacional, porque efectivamente cuando China se dio cuenta de que cada vez le era más complicado alimentar a la población, empezó a hacer una campaña enorme para decirles a los chinos, no se reproduzcan, y los chinos dijeron, sí, tienes razón, buena idea, vamos a no reproducirnos, y hoy China empieza a tener el problema de envejecimiento poblacional, cosa que la India no tiene. Entonces, significa un mercado enorme, significa mano de obra masiva, significa capacidad de crecimiento interno, ¿no? Y no es la cantidad, es la juventud, ¿no? India tiene una población mucho más joven. Y al tener una población mucho más joven, tiene una población muchísimo más dinámica, por supuesto, ¿no? Tiene una población que genera más, consume más y por ende exige un crecimiento superior. En términos económicos es oro. Más gente trabajando, más consumo, más dinamismo, ¿no? India lleva años creciendo de una forma constante, no espectacular como China, solamente sostenida. Y eso es mucho más importante. Lo constante a largo plazo pesa mucho más que lo explosivo. Ujú. El tercer elemento brutal y clave en la India es la tecnología. India se ha convertido en un centro importantísimo en servicios digitales, programación e innovación tecnológica. Muchísimas empresas globales dependen del talento indio. Es el más grande desarrollador de software, es uno de los más grandes desarrolladores de inteligencia artificial. Los gringos presumen Silicon Valley. Silicon Valley no es nada. La India está haciendo algo impresionante y lo barato, o sea, tiene la mezcla, ¿no? La nueva tecnología, los grandes avances tecnológicos y lo barato. Y entonces una cantidad brutal de empresas están dependiendo de este talento indio en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Entonces, no sigue el modelo chino, ¿no? China es un control estatal fuerte, una estrategia centralizada. India no, India además sí vive bajo un concepto democrático en un sistema más caótico, con un crecimiento más irregular. ¿Mm? Pero también este sistema más caótico y este crecimiento más irregular da en cierto momento más certeza. No existe una dictadura que mañana nos cambie las reglas del juego, ¿no? Y existe todos los elementos para que la India pueda seguir creciendo. ¿No? Ese caos también es una fortaleza. ¿Por qué? Porque permite adaptación, flexibilidad y diversidad de modelos. Y los gobiernos de la India no pretenden confrontar, ¿no? A diferencia de otras potencias, India juega un juego muy cuidadoso. Se acerca a Occidente, mantiene relaciones con Rusia,
compite con China, pero sin chocar con China. O sea, no se pelea con nadie y se va posicionando con todos. No está tratando de dominar el mundo, no está en esta pelea en la que están China y Estados Unidos. Se está asegurando que cuando lleguen los cambios pertinentes, la India esté bien posicionada para poder aprovechar estos cambios y para poder tener una influencia clara en estos cambios. Entonces la India ahí va, la India es el actor silencioso en este juego, súper interesante. Y luego viene el sur global, ¿no? Los más ruidosos, Sudáfrica y Brasil, pero no necesariamente los únicos. Es un concepto mucho más amplio, mucho más difuso, mucho más confuso, pero muy importante. Es sur global, ¿no? No es un país, no es una alianza formal, no es un bloque homogéneo, no hay una estructura clara. ¿Qué es? Es una forma de agrupar a muchos países que comparten algo. No son el centro del poder, pero quieren empezar a hacerlo. Y aquí entran países como Brasil o Sudáfrica, muy claramente, pero también entran muchos países de África, también entra América Latina y también entra el sudeste asiático. Todo este tablero, ¿no? Que es muy confuso porque no hay un orden en ese tablero, no hay un bloque creado en ese tablero, pero son países que, quiera o no, van a hacer mucho ruido en este momento. Estos países, ¿qué pasa? Pues durante muchísimo tiempo estos países estaban en una posición muy clara, eran periferia. Exportaban materia prima, importaban tecnología. Por ende, seguían las reglas hechas por otros. O sea, sí, es la característica de el que durante tanto tiempo se ha denominado tercer mundo. Exportadores de materia prima, importadores de tecnología. Al ser exportadores de materia prima e importadores de tecnología, pues siempre están en una relativa desventaja, ¿no? Lo que hemos dicho muchas veces, ay, qué bueno, subieron los precios del petróleo y México tiene mucho petróleo. Sí, pero México exporta petróleo para importar gasolina, plásticos y todos los derivados del petróleo. Entonces, de nada nos sirve esta desventaja comercial. Pero cada vez más estos países empiezan a decir, pues también queremos participar en las decisiones, en los organismos internacionales, en el comercio y en la política global. Y claramente han dejado de ser países sumisos para empezar a ser países ruidosos. ¿No? Países que antes no coordinaban empiezan a acercarse y empiezan a aparecer, pues sí, empieza a aparecer, por ejemplo, la alianza de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que empiezan a tener acuerdos regionales, que empiezan a buscar una cooperación sur-sur, ¿no? Que no han logrado grandes avances, pero que ahí están y están siendo un peso interesante y están haciendo un ruido interesante, ¿no? O el Mercosur. No es un bloque sólido, pero sí es una tendencia, ¿no? Muchos países del sur global tienen algo muy importante, recursos, minerales, energía, biodiversidad, mano de obra. ¿M? Y en un mundo donde la tecnología y la energía son clave, estos recursos valen más que nunca. Y estos países pues también se tienen que dar cuenta de lo que valen sus recursos. Estos países que antes eran secundarios pues empiezan a verse claramente como estratégicos, ¿no? Antes la situación era muy clara, o estabas en el bloque occidental o estabas en el bloque oriental. No había para dónde hacerse, ¿no? Bajo la sombra de Estados Unidos o bajo la sombra de la Unión Soviética.
Hoy muchos países del sur global están haciendo lo mismo que la India. Negocian con todos, le venden a China, cooperan con Estados Unidos, negocian con Europa, no se casan con nadie, no se pelean con nadie. Entonces no es una potencia, pero es un factor, ¿no? Y es un factor que cambia la dinámica global, ¿no? Ya no solamente Estados Unidos, China y Rusia, muchos actores medianos, muchos de estos países que pueden en su momento inclinar la balanza. Entonces, ¿cuál es la situación de estos países del sur global? No van a dominar el mundo, pero pueden influir muy cañón en quién finalmente domina. Por eso Estados Unidos está tan preocupado por la penetración de China en América Latina. No es que Estados Unidos quiera defender la democracia de los pueblos latinoamericanos, ese cuento y creo que ya no se lo creemos, ¿no? Pero sí, no quiere que China entre en el tablero, ¿no? Y entonces, pues vamos viendo cómo empieza a cambiar todo este equilibrio y vamos acercándonos hacia un mundo multipolar, de imperios a polos, ¿no? Vamos a ver históricamente cómo ha ido funcionando esto, ¿no? El poder global no siempre ha funcionado igual, ha tenido diferentes formas, básicamente ha tenido tres formas hasta el momento: el imperio, el equilibrio y el mundo bipolar, ¿no? Esas son las tres formas que han existido por lo pronto durante muchos siglos en la historia, ¿no? La primera forma es el imperio. El imperio, ¿qué quiero decir? Durante muchos miles de años, la forma dominante era un poder central, un país que tiene la capacidad para dominar sobre un territorio enorme, ¿no? Ejemplos clásicos, pues el Imperio Romano, desde luego, pero también el Imperio Español, pero también el Imperio Británico. ¿Qué significa un imperio? Un centro que manda y una serie de territorios que obedecen, reglas muy claras en el juego y un control relativamente directo. Relativamente porque además en las épocas de los grandes imperios las comunicaciones eran muy lentas. No, no es exclusivo de Roma, el imperio chino, los imperios islámicos, los imperios coloniales europeos. Misma lógica en todos los conceptos imperiales. Un centro domina y todos los territorios obedecen a ese centro que domina y domina sobre territorios inmensos. La segunda forma es el equilibrio. Hay un equilibrio entre varios, pero uno domina. Eso muy claramente lo intentó hacer Europa durante el siglo XIX. No pudo y por eso hubo dos guerras mundiales, ¿no? Primero, los imperios empiezan a fragmentarse y entonces aparece esto, varios poderes, uno destaca. En Europa del siglo XIX, pues sí, teníamos Reino Unido, Francia, Alemania y Rusia, pero claramente Gran Bretaña tenía la ventaja y dominaba este equilibrio. Y por eso se dan el lujo de poner ciertas reglas en el juego, ¿no? Para decir cómo se debe de repartir el mundo y para decir que en cierta manera ninguna potencia debe de ser muchísimo más fuerte que otra y entonces tiene que haber un equilibrio de poderes. ¿Para qué? Pues para que exista esta segunda forma, el equilibrio, ¿no? Pero este equilibrio siempre lo manejó Gran Bretaña. Ya no hay un imperio global único, pero tampoco es un equilibrio total, es un sistema complejo, todavía hay una jerarquía clara, como era en su momento Gran Bretaña, pero hay muchas potencias en juego que se equilibran y que se coordinan con este dominio. Cuando este concepto se sale de control, llegan las guerras mundiales.
Y las guerras mundiales nos llevaron a la tercera forma, que es el mundo bipolar, ¿no? Es el siglo XX, desde luego, después de la Segunda Guerra Mundial, que el mundo se organiza de una forma muy clara. Dos polos, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Y lo que decíamos, o estás bajo la sombra de uno o estás bajo la sombra de otro. Ujú. Y hubo varios intentos por crear los países no alineados, pero la verdad es que los países no alineados terminaron por alinearse. El mundo se divide en dos bloques, político, económico e ideológico. Todo gira alrededor de esa tensión, ¿no? Hay algo muy interesante, hay rivalidad, pero hay orden, porque aunque hay una rivalidad enorme, las reglas del juego están muy claras. Y estos dos poderes se equilibran, ¿no? Y además esta bipolaridad mundial nace con este concepto de la mutua destrucción garantizada. Y cada uno de estos países exporta su concepto y exporta su idea, ¿no? Y durante muchos años fue Rusia contra Estados Unidos o la OTAN contra el Pacto de Varsovia. Cada quien sabe muy bien hasta dónde puede llegar, cada quien sabe muy bien qué pasa si cruza la línea. Hay un peligro ahí permanente que nos traían siempre con este mareo y con esta mosca terrible, ¿no? De, bueno, la Tercera Guerra Mundial puede estallar en cualquier momento y sería una guerra nuclear y eso destruiría el planeta completo. Pero así como lo sabíamos todos, lo sabían obviamente los dirigentes de las grandes potencias, ¿no? Entonces sabían que pues podían darse pataditas, pero no podían entrar en una guerra generalizada. Pero la forma en la que se organiza va cambiando. Ningún modelo es eterno. Pasamos de el imperio al equilibrio a la bipolaridad. Y ahora, ¿qué forma está tomando el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo en todo este rollo? ¿No? El sistema actual, que es el mundo multipolar. Muy sencillo en apariencia, muy complicado en realidad. No hay un centro de poder, no hay dos centros de poder, hay muchos centros de poder. Está Estados Unidos, China, está Europa, fragmentado pero muy relevante, y están las potencias regionales que andan por ahí haciendo ruido y no dejándose dominar del todo. Entonces pasamos a un concepto muy, muy diferente. Estados Unidos sigue siendo muy poderoso militarmente, tecnológicamente, financieramente, pero por mucho que quiera, ya no domina solo. Tiene a China. China con un crecimiento económico, con una expansión comercial y con una influencia global. Compite de otra manera y ahí está creciendo y apareciendo. Tiene a Europa. Europa está en una situación muy compleja porque se volvió dependiente militarmente de Estados Unidos y dependiente en producción de China y dependiente en energía de Rusia. Pero no quiero decir que Europa haya perdido todo su poderío, ¿no? Ahí sigue y estamos viendo algo interesantísimo. Em, Acaba de anunciar Alemania que la Volkswagen empieza a producir armamento, ¿sí? O sea, una Europa que se rearma, ¿no? Y una Alemania que va a empezar nuevamente a liderar este rearme, y a Alemania hay que tenerle miedo. Alemania no es cualquier cosita, ¿no? Entonces ya Alemania anuncia que Volkswagen empieza a este, entrar de lleno a la industria militar. Y en todos los países europeos empiezan a decir, ¿sabes qué? Nosotros también, y empiezan a destinar un porcentaje mayor al 2% de su PIB en producción de armamento. O sea, Europa ya no quiere depender. Rusia, con un poder militar, con recursos energéticos, con influencia regional, ya no es la URSS, pero sigue siendo un actor clave.
Y además, pues un chorro de actores intermedios, la India, Brasil, Turquía, Arabia Saudita, que no pueden dominar el sistema, pero que influyen mucho en cómo se va a mover el sistema. ¿Qué cambia en un mundo multipolar? Pues antes sabíamos muy bien quién manda. Hoy la situación no es clara. Y claro, eso genera tres consecuencias muy complejas. Hay más negociación. Nadie puede imponer completamente su voluntad. Todo se tiene que negociar, pero esa negociación es compleja y complicada. Hay más competencia en economía, tecnología, geopolítico. Todos compiten por influenciar. Y hay más incertidumbre. Y este es el punto fino y complicado. El mundo se vuelve mucho menos predecible. Hasta Trump tiene que negociar con todos, por mucho que esté loquito. Claro, hoy que tenemos conflictos simultáneos, intereses cruzadas, alianzas cambiantes, un sistema mucho más complejo. Un mundo multipolar es más equilibrado, pero es más inestable. Y eso es lo que los noticieros nos están enseñando todos los días hoy. No hay alguien que claramente diga yo domino el juego. Entonces todos están viendo hasta dónde pueden llegar. Ese es el punto bien complicado. Esto genera una fricción enorme. Lo que estamos viendo hoy es eso, no es caos, es un nuevo tipo de orden. Son estos países diciendo, vamos a ver hasta dónde puedo llegar. El problema, claro, es súper obvio, ¿no? Ese hasta dónde puedo llegar es bien peligroso. ¿No? Un orden donde nadie domina, todos compiten y el equilibrio es muy frágil. ¿Cuál es el problema del multipolarismo? Pues hasta ahora el mundo multipolar suena bien, hay más actores, hay más equilibrio, nadie domina completamente, hasta se podría decir que es más justo, pero claro, esto genera una inestabilidad enorme, ¿no? ¿Mm? Primer problema, demasiados intereses. En un mundo con un solo poder, las decisiones son muy claras. En un mundo con dos, hay tensión, pero hay reglas. Pero en un mundo con muchos actores, pues obvio, cada actor está remando por sus propios intereses. Entonces el segundo problema es que surgen alianzas cambiantes. Antes era muy fácil, o estabas en un bloque o estabas en el otro, bajo la sombra de Estados Unidos o bajo la sombra de la Unión Soviética. Hoy no. Hoy los países hacen algo muchísimo más complejo. Hoy cooperan, mañana compiten, pasado mañana negocian las alianzas. Todo es flexible. Tercer problema, y yo diría más bien peligro, errores de cálculo. ¿No? Cuando el sistema es claro, cada país sabe perfectamente hasta dónde puede llegar. Durante la época del bipolarismo, Estados Unidos y Rusia tenían muy claro y cada uno le ponía límites al otro. Hoy no sabemos, entonces hoy cada país está viendo pues, hasta dónde puedo avanzar, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo patear el avispero. Pero sí, estamos en esta tensión en donde un país puede decir, puedo avanzar un poquito más y otro país puede responder más fuerte de lo esperado y puede desembocar en una guerra catastrófica. Cuarto problema, no hay árbitro. El poder dominante funcionaba como árbitro, ¿no? No, no funciona perfectamente bien, pero marca límites. Hoy no hay un árbitro en claro, entonces ¿quién decide, quién pone orden o quién detiene un conflicto? Y el quinto problema, que es lo que estamos viendo hoy muy, muy, muy claro del mundo actual, ¿no? No tenemos una guerra mundial. Lo que tenemos es muchas tensiones al mismo tiempo. Europa del Este, Medio Oriente, Asia Pacífico, África, múltiples focos activos, que es la característica del mundo multipolar. Pero estos múltiples focos activos pues hacen mucho ruido y nos ponen muy nerviosos.
Y por eso hay por ahí quien está diciendo, ya empezó la Tercera Guerra Mundial. El mundo multipolar es más equilibrado, pero más inestable. Nadie manda del todo, todos prueban sus límites. Tensión constante, competencia permanente, riesgo acumulado. Es lo que vemos todos los días hoy, ¿no? No es un conflicto total, es la suma de muchos conflictos parciales que pueden generar una problemática grave. Bueno, económicamente ya la están generando, ¿no? Los puntos de tensión, Europa del Este, Ucrania claramente, Rusia contra Occidente, Medio Oriente, Irán contra Israel y Asia Pacífico, y este es el más peligroso de los tres, porque aquí sí es China contra Estados Unidos, ¿no? Un reflejo clarísimo de esta multipolaridad, desde luego, es el caso de Europa del Este y en particular, pues es el caso Ucrania, ¿no? ¿Por qué Ucrania es tan delicado? Ucrania es una frontera histórica y esta frontera se está rompiendo. Para Occidente, Ucrania es un país independiente, soberano, con derecho a decidir su destino. Para Rusia, Ucrania es su frontera histórica, su zona de seguridad, parte de su historia, parte de su política y parte básica de su cultura. Acuérdense cuando vimos historia de Rusia que lo primero que estudiamos fue Ucrania. El avance de la OTAN. Después de la caída de la Unión Soviética, Occidente empieza su expansión hacia el este. La OTAN incorpora países que antes estaban bajo la influencia soviética. Desde la perspectiva occidental es una expansión de estabilidad y seguridad. Desde la perspectiva rusa es un avance estratégico hacia sus fronteras. ¿No? Este, bueno, mucho más complicado. En 2014 empieza este quiebre, ¿no? Antes de 2022. ¿No? El momento clave es 2014, cambio político en Ucrania, un acercamiento muy claro de Ucrania hacia Occidente y Rusia responde anexando Crimea. ¿No? Ahí empieza el conflicto, o sea, la guerra ya estaba perfectamente en proceso. En 2022 viene ya la invasión definitiva, ¿no? Rusia invade Ucrania. Para Occidente, otra vez, es una invasión injustificada, es una violación del derecho internacional. Para Moscú es un movimiento estratégico necesario. Hay que frenar una amenaza mayor. Dos narrativas. Entonces, pues en todo este conflicto, Ucrania es el campo de batalla. El conflicto es mucho más grande. El conflicto es un choque entre Rusia y Occidente. Es un choque por la seguridad, por la influencia y por el orden internacional. Y por supuesto, con todos los conflictos que platicábamos de la guerra del siglo XXI, ¿no? Que se va combinando. Es una guerra tradicional de tanques y tropas, es una guerra económica de sanciones y es una guerra informativa de narrativas. Es un conflicto completo, mezcla la guerra antigua con la guerra moderna. Es el punto donde empieza claramente este mundo multipolar a chocar. Estamos viendo la ficción real entre las potencias. No es un conflicto regional Europa del Este, es una señal de que el orden global está cambiando y esta señal pues está haciendo que esta guerra, que según Putin iba a durar semanas, pues lleve años y no se vea claramente para dónde. El otro conflicto complicado es el de Irán-Israel.
en donde ya se metió Estados Unidos, ¿verdad? Si Ucrania es el más claro ahorita, Medio Oriente es el más complejo de todos, ¿no? El eje central de este conflicto es Irán contra Israel. No es un conflicto militar, es algo muchísimo más complejo que un conflicto militar. Es un conflicto ideológico, religioso, geopolítico y estratégico. Por un lado tenemos a Israel, ¿no? Estado moderno, aliado de Occidente, tecnología, inteligencia, defensa avanzada, y para el mundo árabe un país impuesto que no tiene razón de existir. Y por otro lado tenemos a Irán, una república islámica con un liderazgo religioso político, con un proyecto regional basado en una influencia ideológica, pero a partir del Estado Islámico. Durante muchos años no se habían enfrentado directamente, ¿no? Irán operaba a través de sus aliados, Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza, milicias en Siria y en Irak. O sea, una guerra por intermediarios. Pero el punto de conflicto llegó al enfrentamiento directo. Israel usaba ataques selectivos, inteligencias, operaciones quirúrgicas, ¿no? Estaban en un conflicto continuo pero contenido, hasta que ya no pudo contenerse este conflicto, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya no puede contenerse este conflicto? ¿No? Pues lo que ha pasado, el conflicto viene escalando. Ya no es indirecto, ya es directo. Ya hay ataques con misiles, drones, golpes a infraestructura. Ya claramente se están pegando Israel e Irán, ¿no? Y en el 2026 la situación escala a un conflicto mucho más amplio cuando entra con todo Estados Unidos. Entonces ya son ataques directos, cierres de rutas energéticas, ¿no? Clave el derecho, el estrecho de Hormuz. Irán tiene el poder para controlar el estrecho de Hormuz. Y Estados Unidos tiene que evitar a toda costa que Irán controle y bloquee el estrecho de Hormuz. Es un conflicto que tiene tres características bien complicadas, ¿no? Una claramente religiosa, judaísmo contra islam político, ¿no? Este, ujú, no hay solamente intereses. Dos, una situación geográfica estratégica, el petróleo, las rutas comerciales, los puntos claves del Golfo Pérsico que afectan al mundo entero. Y pues esto empieza a involucrar a las demás potencias. Estados Unidos apoya a Israel, ¿no? Irán tiene aliados regionales y pues hay un riesgo clarísimo de una escalada global. No es Irán contra Israel, es un choque más grande. Irán contra el orden religioso apoyado por Occidente. Israel como la punta de lanza de este sistema. Es una red de conflictos conectados, ¿no? Lo que pasa entre Irán e Israel repercute en Líbano, Siria, Irak, en el Golfo, en el mercado energético global. Y el tercer conflicto, el más peligroso de los tres, es curioso porque es el que menos ruido ha hecho hasta el momento. Sin embargo, creo que es por mucho el más peligroso de los tres, ¿no? Es el conflicto Asia-Pacífico. ¿Por qué es el más peligroso de los tres? Porque aquí sí se cruzan directamente China y Estados Unidos. Y bueno, cuando dos potencias chocan, el riesgo de escalada pues es mayor, ¿no? La problemática de todo esto es Taiwán.
Taiwán es una situación bien compleja y bien interesante, ¿no? Para Estados Unidos y para buena parte del mundo es un territorio autónomo, con gobierno propio, con economía fuerte y con democracia. Para China es una provincia rebelde. Y entonces el punto clave es muy simple. China considera que Taiwán tiene que reincorporarse a China. La importancia estratégica de Taiwán, ¿no? La ubicación está en una zona clave del comercio global y la tecnología. Taiwán produce una parte fundamental de los semiconductores del mundo. Es el más grande productor de chips. De hecho, Estados Unidos y muchos países tienen una posición bien compleja con Taiwán. No lo reconocen formalmente como país independiente, pero sí lo protegen. ¿Mm? Le venden armas, lo respaldan políticamente, mantienen presencia militar en la región. Es una ambigüedad estratégica bien interesante. Para Taiwán es China y China es China. Y solo puedes reconocer a una China. Entonces, para China la situación es muy simple. Cualquier país que tenga relaciones comerciales con Taiwán no puede tener relaciones comerciales con China. Eso hace que un chorro de países no reconozcan a Taiwán como un país independiente, no lo reconozcan abiertamente, pero ahí entonces ahí está Estados Unidos vendiéndole armas, allí está Inglaterra protegiéndolo, aunque no lo reconocen como país. China presiona, Estados Unidos responde, Taiwán resiste. Nadie quiere ser el primero en cruzar la línea porque ahí sí saben que esa línea es bien delicada. Esa línea sí no es un conflicto regional, esa línea sí es el enfrentamiento directo entre Estados Unidos y China, ¿no? Con todas las situaciones de la guerra del siglo XXI, ¿no? Ciberataques, presión económica, control tecnológico, presencia naval, otra vez una guerra en múltiples niveles que podría ser la guerra más complicada del siglo XXI, ¿no? Es el único escenario donde realmente podríamos ver un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y China. Entonces, posiblemente es el epicentro del conflicto del siglo XXI. ¿Mm? Y repasando todo lo que veíamos las clases pasadas de cómo se va a desarrollar ahora esta guerra, ¿no? De la guerra física a la guerra invisible. Que antes pues sí era la guerra como la entendemos, de guerra de territorios, de ejército, de misiles, de invasión, que es la guerra visible. Pero el cambio del siglo XXI es que la guerra se empieza a dar en otra serie de dimensiones mucho más sutil, mucho más difícil de detectar, igual de poderosa, que es la guerra invisible, ¿no? Que no significa que desaparecen los ejércitos, ¿no? Aparecen nuevas formas en el conflicto, formas que no buscan invadir, buscan influir. Entonces, toda esta nueva guerra tiene un cambio bien interesante. Antes había que conquistar territorio. Hoy también podemos influir en las decisiones, elecciones, opinión pública, estabilidad interna. Acuérdense lo que platicábamos. Rusia acusada de influir en las elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque entonces en lugar de tener un enfrentamiento directo, logro que un gobierno más favorable a mi visión del mundo tome el control del país enemigo. Las nuevas armas que son la información, la desinformación, las redes sociales, los algoritmos. O sea, el campo de batalla, y esto es lo más interesante, ¿no? La guerra antes era allá en los otros países y hoy el campo de batalla está aquí, en nuestro celular, en nuestras redes, en lo que consumimos todos los días, en lo que nosotros creemos. La guerra tradicional se ve, la guerra invisible no se ve.
No sabes quién ataca, no sabes cuándo empezó, no sabes cuándo termina, ¿no? Los efectos son enormes. Todos estos fenómenos de polarización social, crisis política, desinformación masiva, pérdida de confianza, debilitamiento interno en los países, pues muchos son parte de este modelo de guerra. No destruye ciudades, destruye certezas. Si logras que una sociedad dude, ya no es necesario atacarla físicamente. Y eso es lo que está pasando muy claramente con el pensamiento occidental. Tiene una duda brutal. La batalla por el relato, ¿no? ¿Qué es el relato? No es la verdad, es la forma en la que se presenta la verdad. Todos podemos ver lo mismo, pero todos podemos contar historias completamente distintas. Y ahí está ese poder geopolítico. Lo que ya habíamos dicho, Ucrania para Occidente, invasión injustificada y defensa de la soberanía. Para Rusia, defensa estratégica, respuesta a una amenaza. El mismo hecho y dos relatos distintos. La guerra que ahorita estamos viendo todos en nuestros celulares, estoy seguro, pues la guerra de Irán-Israel, ¿no? En donde hay un esfuerzo brutal informativo, en donde llegan cantidades monstruosas de información diciéndote que si acaso se te ocurre pensar que tal vez Israel se está pasando de la raya es porque eres un maldito antisemita y odias a los judíos. Si no están recibiendo esa información todos los días en su celular, ¿no? Entonces es el relato, ¿no? La guerra está ahí, pero el relato es quién está haciendo lo correcto, quién está haciendo lo que se debe de hacer, dónde está la justicia en esta guerra. Y esa es la guerra que está en nuestros celulares y en nuestras redes sociales. ¿Por qué importa tanto? Porque la gente reacciona a lo que entiende de los hechos. El que controla el relato influye en las decisiones. Y esto tiene que ver con el apoyo, con las elecciones, con la opinión pública y con toda la legitimidad de la guerra. Y pues aquí es donde entra totalmente el siglo XXI, ¿no? Antes el relato se construía con periódicos, radio, televisión. Hoy no. Hoy estamos en las redes sociales, en los algoritmos, en los contenidos virales. Plataformas como TikTok o X, que amplifican los mensajes en segundos, ¿no? Y esto es bien interesante porque hay un chorro de gente que piensa que vivimos en la democratización de la información. No es cierto. Hay cientos de miles de millones de dólares decidiendo qué se viraliza, cómo se viraliza, qué no se viraliza. No se trata de informar, se trata de influir, ¿no? Noticias incompletas, versiones manipuladas, información sacada de contexto, desinformación. Que a veces sí nos damos cuenta de intentos burdos, pero a veces es mucho más inteligente y no es evidente. Entonces, ya el campo de batalla se vuelve muchísimo más complicado, ¿no? Porque pues, nos vamos volviendo parte de un sistema muchísimo más complejo. ¿Qué pasa? Pues el que controla el relato controla la percepción, el que controla la percepción controla el comportamiento. Entonces, quien haga su versión más creíble puede ganar, puede generar cambios políticos interesantísimos, puede generar movilizaciones en un país. Y esto nos lleva a esta situación complicada. ¿Qué está pasando en el mundo y cuáles son los escenarios futuros? Y yo aquí encuentro tres escenarios.
El primero, el más peligroso, los conflictos crecen, tenemos un choque directo entre potencias y entonces sí estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. El segundo, que es el que estamos viviendo en este momento, es el equilibrio tenso. Muchos conflictos contenidos, un sistema muy inestable, funcional, pero muy inestable y con un riesgo permanente, es el panorama que vivimos hoy. Y el escenario tercero sería la reconfiguración, o que finalmente Occidente empiece a colapsar y aparezcan nuevas reglas globales y un nuevo equilibrio global. Yo creo que ahorita estamos claramente en el segundo, pero pues que es altamente probable que avancemos hacia alguno de los otros dos. No sé a cuál. Y pues ahora sí que hagan sus apuestas, Mm. ¿no? ¿Para dónde creen que nos estamos acercando más? Hacia un crecimiento que nos lleve a un enfrentamiento directo entre potencias, que sería el escenario más peligroso, hacia una reconfiguración completa en donde los valores a los que hemos acostumbrado toda nuestra vida empiecen a cambiar dramáticamente, ¿no? O hacia la permanencia de este estado, pues inestable, pero relativamente funcional. ¿Será este, profesor? Pues no sé, les digo, aquí sí yo Ujú, no sé hacia dónde vamos, ¿no? Es muy difícil saber hacia dónde vamos. Entonces digo, pues ahí hagan sus apuestas, ¿no? Aquí pues exacto. cada quien tiene que ver como para dónde cree que nos acercamos más. ¿No? ¿Y usted qué cree? Yo de repente creo que el colapso occidental es inevitable, porque Occidente se está fragmentando desde adentro. Las ideas que sostienen Occidente están siendo terroríficamente cuestionadas por los propios occidentales y eso se ve en la polarización que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, pues, están surgiendo muchos personajes que lo que proponen es precisamente lo que propone China, menos libertad a cambio de más orden. Y a veces hasta suena atractivo, ¿no? ¿Mm? Mm. Ay, Somos menos libres, pero salimos seguros a caminar por las calles. oh, mm, menos libertad con más orden. Ujú. Dios mío. El que perdió en Hungría, profesor, es Víctor Orbán. Víctor Orbán, Víctor Orbán fue el que exactamente. perdió.